no es bueno dejar de congregarse. La palabra nos exhorta a congregarnos y es parte de nuestra vida de adoración. Si bien es cierto, siempre lo tengo presente porque el hermano Oscar Fulco dice: no venimos a adorar, sino a continuar adorando a Dios. Y eso es verdad. Lo hacemos de una manera colectiva, nos hace bien vernos, compartir, crecer juntos, así como cuerpo, reunidos en un mismo lugar, y debería de ser en el mismo espíritu para engrandecer el nombre del Señor. Pero nos hace bien vernos, nos hace bien estar juntos, cerca, observarnos, las expresiones, los rostros dicen muchas cosas. El médico, cuando analiza a un paciente, lo primero que hace es verle su fascia, es verle su rostro. Y el paciente puede estar con una fascia, según la medicina, en su semiotecnia, que es la semiología de la clínica, compuesta o descompuesta para el médico. Es simplemente un rostro en su expresión, en su coloración y en su morfología, bien, de acuerdo a los parámetros de lo que se considera una persona que no tiene fractura morfológicamente, no viene con un ojo hinchado, con un buen color, no está ni azul, cianótico, ni amarillo, histérico, ni pálido. Al contrario, está con una buena coloración y, por supuesto, la expresión. Y creo que ahí fallan la mayoría. Vienen con una buena morfología, con una muy buena coloración, pero vienen aterrados, vienen con miedo, vienen con una expresión de tristeza, vienen deprimidos, dolidos. Si está enfermo, es de suponer que ese enfermo, ese paciente, necesitado de una urgente atención de ese profesional, va a llegar con una expresión diciendo: urgente, ya hagan algo por mí porque me estoy muriendo, literalmente. Entonces yo usaba una técnica cada vez que quería que me atiendan rápido, era que ponía el rostro como que me estaba muriendo. Y eso funciona. Ahora, lo que nosotros no podemos ver, un pastor decía: cara vemos, mas corazones no sabemos. Lo que no podemos alcanzar a ver nosotros humanamente, lo ve Dios. Y lo que el médico, por más que use todas las técnicas y los estudios más sofisticados para tratar de hacer un diagnóstico preciso, certero, Dios es por excelencia y su atributo es omnisciencia. Él conoce todo lo que a veces nosotros creemos que sabemos, pero lo desconocemos. Muchas de las cosas que vivimos como iglesia, como hermanos en la fe, están ligadas a problemas que arrastramos por mucho tiempo, por situaciones que vivimos en el día a día. Entonces el cristiano más fuerte a veces no se da cuenta que es el más débil. El cristiano más robusto es nada ante los ojos del Señor. Y pasamos situaciones donde nosotros necesitamos, como decíamos anoche, el trato personal de Dios con nosotros a través de un verdadero encuentro para ser restaurados. El mensaje de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con un hombre en la Biblia llamado Elías, que necesitó un encuentro personal con Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que no era un aprendiz, era un profeta de Dios, y que necesitó en un momento determinado un encuentro personal de una manera diferente a la que él ya estaba acostumbrado para poder continuar su servicio, porque Dios tenía propósitos con él como lo tiene con cada uno de nosotros. No debemos de olvidarnos que no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios quiere realmente
para cada uno de nosotros. Muchos son los planes del hombre, pero el consejo de Dios permanecerá. Nosotros podemos tener ideas, pensamientos. En definitiva, lo que Dios quiere, eso se va a cumplir. Y nada hará retroceder lo que Dios ha planificado, porque Él es Dios y controla todas las cosas. Hoy quiere hablarnos el Señor a muchos de nosotros, porque este mensaje es para gente débil, como yo, como tú, gente que necesita una palabra de aliento porque está falto de fe, porque está débil, porque está caído, porque no tiene ganas de vivir, está deprimido, está desanimado, quiere y necesita, o tal vez aunque no quiere, porque vamos a ver que Elías quería otra cosa, aunque no quiere, Dios sí quiere que tú recuperes el gozo, que recuperes el canto, que recuperes una vida en plenitud para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque uno de los detalles que vamos a ver hoy es el propósito de Dios ante una amenaza permanente de un mundo que quiere destruirnos, que quiere desenfocarnos, que quiere distraernos, pero ver sobre todo que este mundo no solamente quiere distraernos para distraernos, sino que quiere desacreditar a Dios, atenta contra Dios y su iglesia es el blanco, el pueblo de Dios es el blanco, porque Satanás no está a gusto con lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Entonces, el diablo que no duerme, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cómo? Y no es un león, sino que anda como león rugiente buscando a quien devorar, trata de destruir, desbaratar los planes de Dios. Entonces utiliza diversas estrategias para tratar de frenar lo que Dios va a hacer si nosotros entendemos y comprendemos que hay una necesidad de un verdadero encuentro con el Creador. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Seguramente no va a ser el mismo mensaje calcado que anoche. Ya desde la introducción es diferente. Así que si usted quedó filmado no quedó filmado, así que ya está. El que no estuvo anoche está hoy. El pastor tiene el bosquejo, dice que el bosquejo todo. Yo tenía un problema anoche aquí, no me encontraba en las hojas, pero el Señor es grande en misericordia, que hace posible lo que para nosotros es a veces difícil, y que es justamente mantener el detalle en el bosquejo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. El hermano José Sáenz me decía anoche, te escuchaba muy pausado. Le digo que me pusieron el freno de mano y me dijeron que hable más tranquilo porque no se me entiende. Acab dio a Jezabel la nueva de todo, de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida,
caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es palabra de Dios. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, por habernos permitido tanto anoche como en esta mañana reunirnos con tu iglesia, tu pueblo, para compartir tu palabra, anhelando siempre, Señor, que tu intervención, como en este cuadro, Señor, sea en esta mañana con nosotros tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, trayendo sobre nosotros el deseo de tu corazón, el propósito cumplido en cada uno de los que estamos presentes. Anhelamos un verdadero encuentro contigo, Señor, para que nuestras vidas que están golpeadas, caídas, dolidas, desanimadas, sean realmente restauradas para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Podemos ver en este pasaje lo que está ocurriendo con Elías. Acab, rey de Israel, dio a Jezabel, versículo 1, la nueva de todo lo que Elías había hecho. Eso vamos a verlo en el contexto inmediato que está previo en el capítulo 18. Había habido una guerra, un desafío que en el monte Carmelo Elías lleva a cabo a través de la orden de Dios de poder confrontar a aquellos profetas falsos, los profetas de Baal, de Acera, que estaban de alguna manera realizando el culto pagano en ese tiempo. Y Elías, cansado, Elías como profeta de Dios, disgustado por esa situación de mediocridad de un pueblo que estaba prácticamente en silencio, estaba como dormido, distraído, perdido, que no respondía palabra cuando él los confronta y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Podemos ver cómo se lleva a cabo esa confrontación, esa guerra allí de altares, diciendo Elías las palabras: que el Dios que realmente responda por fuego, ese sea realmente Dios. Y cumplido
el propósito de Dios, más allá de lo que los profetas de Baal hicieron, gritando, cortándose, haciendo sus rituales, sus ceremonias. Veíamos cómo de alguna manera parece que el Dios de ellos estaba dormido, hasta tal punto de que Elías se tomó el momento para burlarse de ellos, diciéndole: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grande voces, se cortaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre. Eso lo dice, estoy leyendo aquí, versículo 27 y 28 del capítulo 18. Pero pasó un mediodía y ellos aún gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo respuesta del Dios de ellos. Y sin embargo vemos como Elías, en un detalle que anoche se me pasó, este hombre le dijo: acercaos. A veces es como que nosotros estamos como dispersos, como distantes, como que no nos interesa mucho esa palabra, indiferentes, apáticos, como que estamos, pero estamos ahí. No, yo me quedo bien aquí nomás en la entrada, me parece perfecto aquí nomás, cuando no nos queremos involucrar mucho. Elías, sin embargo, dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y algo que Elías hizo fue que restauró el altar que estaba arruinado. Elías no era un aprendiz, como dijimos al inicio. Elías era un hombre de Dios, era un profeta de Dios que estaba preparado para confrontaciones fuertes, para guerras, para desafíos tan grandes como el que estaba ocurriendo en este momento. Él contra otros, contra multitudes de profetas que estaban del otro lado tratando de invocar a su Dios. Mas Elías dice que cumplió lo que era restaurar el altar que estaba arruinado, tomando las 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, y edificó el altar con las piedras. En el nombre de Jehová lo hizo. Eso es lo que distingue a un verdadero adorador de Dios. Cuando nosotros nos movemos en el nombre de Dios, nos movemos en el nombre de Jehová, nos movemos en el nombre de Jesús. No nos movemos en el nombre nuestro, sino que lo hacemos sabiendo que hay una conducción, hay una dirección. El Espíritu Santo nos está ministrando para poder cumplir una tarea. Y el desenlace de este cuadro es ni más ni menos que cuando Elías realmente invocó al Señor, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Él dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mano tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme. Y aquí dice: para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El propósito de Elías era hacerle reflexionar, era sacudirlo a un pueblo dormido. El propósito de Elías era que ese pueblo volviera realmente al Dios verdadero, a una verdadera adoración, que saliera de la idolatría, que saliera del paganismo, que abandonara los ídolos y volviera con todo su corazón a servir al Dios verdadero. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y dice que viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y luego ocurrió la gran matanza. Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que ninguno escape. Y todos fueron degollados, todos fueron muertos. Este es el cuadro por el cual Acab, uno de los peores reyes que pudo haber tenido Israel, porque así lo dice la Escritura en el capítulo 16, dice, versículo
versículo 31, porque versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, capítulo 16, versículo 30, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sí, había muchos que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, pero dice, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etal Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab fue tan malo que hizo que el culto a Baal fuera oficial, desplazó totalmente lo que fue el culto real de adoración a Dios, sacó de lado la palabra del Señor, menospreció la palabra del Señor. Dice que hizo además una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este era el cuadro en el cual se encontraba Elías. Una situación en una nación totalmente apartada de Dios. Una nación como la que estamos transitando en estos tiempos, donde hoy están debatiendo sobre la legalización del aborto, donde hoy vemos prácticamente lo que acontece permanentemente en este mundo que está perdido, donde solamente es de continuo el corazón del hombre, el mal, donde es provocar la ira a través de su pecado, a través de la homosexualidad, a través de las leyes de matrimonio igualitario, y vemos una constante provocación. Ese es el cuadro donde Elías, un hombre de Dios, lleno del Espíritu de Dios, confronta a los Baales, los termina matando a todos ellos. Acab, el peor de los reyes, le lleva el informe a Jezabel, versículo 1 del 19. Este informe a Jezabel no le gustó absolutamente nada. Este informe llevó a Jezabel a enviar un mensajero a Elías para decirle que estaban contadas sus horas. Él dijo, ella dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3, Elías reacciona. ¿Cómo reacciona Elías? ¿Cuál es la reacción de Elías y por qué estamos haciendo hincapié sobre, vamos a decir, las características de Elías vamos a decir, el currículum de Elías? Un Elías que aparece en escena en el capítulo 17, donde anuncia una sequía. Un Elías que estaba tan convencido del poder de Dios, tan lleno del Espíritu Santo, que él aún expresaba estas palabras que nosotros la podemos leer claramente en el capítulo 17, donde dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. 3 años y medio sucedió eso, sino por mi palabra. Era tan el profeta Elías que él reconocía que era un enviado de Dios, era un hombre de Dios, que lo que hacía lo hacía porque Dios estaba con él, respaldándolo en todo, absolutamente en todo lo que él estaba haciendo. Él era una persona que conocía a Dios, conocía tanto a Dios, que recibía la dirección de Dios, porque era un profeta de Dios, recibía la palabra de Dios, y como la recibía, la ejecutaba. Era una persona obediente. Vemos que sucedió la sequía trajo consecuencias devastadoras. Dios nunca dejó a Elías abandonado, sino que ante esa sequía Dios sostuvo, sustentó, le envió comida a través de un cuervo, le dio de beber a través de un río, el río Kerib. Se secó el río, fue enviado a la viuda de Sarepta. Allí hay un cuadro muy particular, porque bien nosotros podemos analizar que la viuda estaba allá prácticamente recogiendo leña para hacer lo que le quedaba, que era simplemente una torta, allí un pedazo de pan cocido ahí, como mi abuela a veces en las brasas, nosotros decimos eso, el pan al fuego ahí, no en el horno, sino metido en el fuego al rescoldo, una tortilla al rescoldo tal vez. Y ahí Elías
cuando ella está por hacer eso, le dice, sí, pero le pide que le traiga un vaso de agua y un bocado. Y es donde ella le dice, solamente tengo esto, un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ahora voy a recoger leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y lo más fuerte de todo esto, y nos dejemos morir. La viuda sabía que era lo último que podía ingerir. Era el último alimento que le quedaba. Es cuando se te cerraron todas las puertas, cuando sabes que no tienes más nada. ¿Qué tienes? No tengo esto, solamente esto, no me queda absolutamente nada. Pero no es el mensaje de hoy, pero sí hay que tener en cuenta que Dios estaba providencialmente tratando con la vida de la viuda y de Elías a la vez, porque Dios trató con Elías diciéndole que le pida a ella que le dé de comer a él primeramente, porque Dios iba a bendecir ese lugar. Y la viuda no fue desobediente, sino que le creyó al profeta de Dios, fue obediente y lo poco que tenía lo entregó a Dios. Y esto no es el mensaje de la manipulación que lo utilizan todo, dame a mí primero, ven y siembra, ven y pacta con el Señor. No, quiero decirte que Dios está obrando de una manera providencial. Él no nos abandona. Y cuando nosotros pensamos que ya todo se termina, Dios envía siempre su bendición y su provisión para sostenernos. Eso nunca debemos de olvidarnos, porque Él prometió sustentarnos y ayudarnos todos los días de nuestras vidas. Y sucedió que luego Dios hizo algo impresionante. Porque Él dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Si Elías acababa de anunciar una sequía y que no iba a volver a llover hasta que Él, por su palabra, nuevamente lo anunciara, porque conocía quién lo sostenía, el poder de Dios. Imagínese aquí, en este cuadro, donde realmente vemos la obediencia de Elías y de esta mujer, pero sin embargo, una escena más adelante, su hijo muere. Su hijo muere y Elías resucita a este hijo y vemos nuevamente la mano del Señor. No solamente la sustentó a la viuda, sino que también le entregó lo más preciado, un hijo que se había muerto y que había traído aflicción a su corazón. Y Elías, que se había familiarizado con ella en ese tiempo, le reclamó a Dios. Entonces vemos a un Elías que está como profeta cumpliendo una etapa donde él está administrando como un colaborador de Dios, llevando y ejecutando cosas que Dios está diciéndole, pero a la vez también como una suerte de intermediario, donde él está diciéndole, Señor, pero tú me enviaste a darle el sustento a esta mujer, que ella era lo último que tenía, para que lo comiera ella y su hijo y se murieran luego. Pero ahora su hijo está muerto. O sea, ¿cuál es el sentido de que yo le haya dado de comer, que haya ejecutado tu poder y que las tinajas rebalsaran de aceite y la harina no escaseara? Si en definitiva su hijo se terminó muriendo, ¿qué tanto importa un granero lleno de alimentos cuando se te acaba de morir tu ser querido? Y ahí Elías, donde una vez más como un protagonista interviene y él reclama, dice, ¿qué tengo? Él dice, Jehová, clamándole, aún dice en el versículo 20, y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y él clamó y Jehová lo oyó, versículo 22, y le volvió el alma al niño y revivió y lo trajo ante esta mujer. Vemos
cómo Dios está en todos los detalles de nuestras vidas. No quiero decirte que Dios te va a resucitar un hijo. Yo quiero decirte simplemente que se dieron estas condiciones porque era necesario, era algo como con sentido común, diciéndole, acabo de darle harina y aceite, ¿por qué su hijo tiene que estar con ella? Y Dios le respondió en ese momento, en esas condiciones. Pero aquí nos encontramos con un Elías que hace descender el fuego del cielo, un Elías lleno de poder. Hablábamos con el pastor y con Caro previo y decíamos, un poco adelantándonos al mensaje, ¿cómo sabía Elías? ¿Cómo sabía Elías que cuando el Señor le reclama que él salga de esa cueva y se presente delante de él, que no era el viento, ni el terremoto, ni el fuego, sino el silbo apacible? Y no es el punto que vamos a tocar ahora, pero sí es verdad que Elías estaba acostumbrado a las manifestaciones poderosas, a las manifestaciones externas, a que el fuego descienda, a que la harina se multiplique, a que se resucite los muertos. Era un hombre que estaba completamente convencido, como hemos vivido experiencias personales nosotros también, de providencia de Dios, donde Dios, una vez me acuerdo, entró llorando un hermano en la iglesia y me dijo, Dios, yo tenía 2 días en la congregación este hermano, y yo lo veía llorar y yo no sabía qué pasaba. Aparte tenía un carácter bastante fuerte. Primero que no la dejaba asistir a su esposa a la congregación, y ya eso era bastante fuerte, porque ella corría en un momento determinado, antes que terminara el servicio o la predicación, no sé, era reloj, disparaba para poder encontrarse en su casa con su esposo que llegaba de su trabajo y no quería confrontaciones esta hermana. Pero sin embargo, en un momento determinado de tanta oración, la mano de Dios permitió que él comenzara a congregar. Y reciente llegó ahí, me acuerdo, con una bicicleta, con un canastito, entraba así con bolsa de carne y me dice, llorando, me dice, yo escuché la voz de Dios. Yo dije, ¿qué le pasó? Yo escuché la voz del Señor. Yo no quiero entrar en estos detalles porque no es el mensaje, pero quiero hacerte entender que Dios se va a glorificar como Él quiere y a la manera de Él. Y le dije, sí, ¿y qué te dijo? Me dijo, cuando yo iba a pagar la carne, lo que acabas de comprar, dáselo para Eduardo. Entonces yo, hermano, dice acá en obediencia, y uno de los detalles que dijo, porque vos tenés dinero para comprarte más. Vos tenés más, él no tiene. Y la realidad era esa. La realidad era que nosotros no teníamos nada. Entonces, es una sola de las cosas que le voy a contar, por lo menos hoy. Y nosotros recibimos respuesta de Dios. Nosotros con el pastor comentamos muchas cosas y ustedes saben también cómo Dios se mueve providencialmente. No podemos desconocer la grandeza, el poder, la majestad de Dios. Pero aún con todo esto no fue suficiente para Elías, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que ya vimos, acababa de degollar a todos esos falsos profetas, el Señor los sostuvo, cayó el fuego del cielo. ¿Cuántas otras cosas como profeta hizo? Pero aquí, en el versículo 3 del capítulo 19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Él se fue del reino del norte al reino del sur. Él se fue al desierto. Elías escapó. Yo no sé si el mensaje de Jezabel era literalmente lo voy a matar, pero de algo estoy convencido, que si lo quería matar, no sé si le anunciaba. Y también de algo estoy convencido, es que el Señor percibe, porque Él es Dios, constantemente las acechanzas del diablo. Y saben una cosa, el diablo, como dijimos al principio, no le interesa tanto sacarte de circulación, aunque lo quiere hacer.
El diablo quiere desacreditar sobre todo a Dios. Entonces te va a quitar a vos el gozo, te va a sacar a vos la llenura del Señor, la fe de Dios, te va a sacar de la iglesia si es necesario, de la congregación, te va a sacar de las reuniones para que mengues en tu oración, en la lectura bíblica, porque Él quiere desacreditar a Dios. Elías pecó ante los ojos de Dios, se llenó de temor, le invadió el espanto, el terror, al saber que su vida estaba en peligro. No sé lo que pasó por la cabeza de Elías, pero esto nos sirve a nosotros hoy como mensaje porque está escrito y toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice la palabra de Dios. Y si esto está aquí es porque hay un mensaje de Dios para nuestras vidas. Si Dios nos puso en el versículo 3 que Él, viendo el peligro, se levantó para salvar su vida, también el Evangelio nos dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Mas aquel que quiera entregar su vida por Cristo, la salvará. Hermanos, muchas veces vivimos estos contrastes y estas situaciones donde nosotros queremos huir y no solamente queremos huir, sino que aún en un momento determinado, versículo 4, ya en el desierto, se sentó bajo un enebro. Y yo le decía a los hermanos, tratemos de imaginarnos debajo de ese árbol. Y yo la verdad que no conozco un enebro. No sé si era un arbusto chico, grande. Anoche busqué, googleé ahí un poco y me apareció primero me apareció una cosita chiquitita, así un bonsái, y después parece que son varias especies de enebro. Pero fijé la mirada en uno en particular y traté de jugar un poco con la imaginación de que que yo veía era bastante frondoso, bastante como para cubrirme de que nadie me vea, bastante grande como para hacer buena sombra. Imagínense el camino en el desierto, encontrándose con un árbol. Y además de eso, Elías se dejó allí llevar por una expresión que él dijo, deseándose morir: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El profeta de Dios, el que hizo descender el fuego del cielo, ante un cuadro bajo un enebro, deseándose morir. ¿Qué pasó por la cabeza de Elías? ¿Qué le sucedió a Elías? Bueno, le sucedió lo que le sucedió a casi todos los personajes de la Escritura. Le pasó, por ejemplo, al hombre más sabio, como Salomón, terminar siendo el más necio, inclinando su corazón a la idolatría. ¿Por qué? Porque puso su mirada en donde no tenía que poner su mirada, porque se casó con las mujeres que no tenía que casarse. Acab se casó con Jezabel. Mire esa dupla y esa terrible situación que tenía que estar atravesando Elías. Pero Elías, usted dice, ¿cómo puede ser Elías? Sí, Elías, así como también Moisés, así como a Abraham le faltó la fe en una oportunidad, así como Job perdió la paciencia en una oportunidad, aquí también Elías, el hombre guerrero, luchador, lleno de fe, el que hacía que el fuego descienda, en un momento determinado se desalentó y quiso huir, quiso escapar, echándose debajo del enebro. Deseaba morirse. Aquel que oraba para que se ejecutara el propósito de Dios, para que no lloviera, para que la viuda tuviera sustento, para que su hijo resucitara, para que los profetas falsos y el pueblo reaccionaran ante el poder y la majestad de Dios. Aquí vemos a Elías ahora orando una oración totalmente fuera de los planes de Dios. Esa oración es: oh Jehová, quítame la vida. Y saben una cosa, Elías no murió. No murió. En la historia de la Escritura vemos que unos pocos hombres no murieron. Uno de ellos fue Elías. Y no sé qué habrá pasado con Elías después de haber sido arrebatado por el torbellino. Allá
seguramente se recordó esa oración y habrá dicho, wow, yo pasé por eso. ¿No te pasa a veces, hermano, que estás atravesando una situación y hasta que no reflexionas no la ves y no la ves y no la ves, pero cuando reflexionas dices, pero ¿cómo pude haber estado haciendo esto yo? Es porque necesitamos el sacudón. Quizás en este momento no te estás dando cuenta de tu situación, que estás debajo de un enebro como Elías deseando morirte, lleno de problemas, dificultades, con pecados sin confesar, lleno de incredulidad, lleno de miedo, que no sé que la situación esta, que la situación aquella. Somos vulnerables, permanentemente somos acechados y acosados por un mundo que quiere destruirnos, pero también nosotros nos dejamos fácilmente derribar. Somos personas que fácilmente bajamos los brazos. Somos personas que nos tiramos al precipicio rápidamente. Entramos en depresión, entramos en desánimo, pero Dios tiene cuidado. Dios quiere restaurar la vida de Elías. Dios quiere restaurar la vida de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí presentes como los de anoche. Y el versículo 5 dice que aún a pesar de que se echó debajo del enebro y se quedó dormido, aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida. Dios lo alimentó, Dios le dio el alimento como en un principio enviando a sus cuervos, ahora envió un ángel. El Señor estaba presente para decirle a Elías, yo nunca te abandoné, yo nunca te dejé, yo siempre estuve contigo. Una vez más te estoy dando de comer, porque Dios no solamente se ocupa de lo espiritual, Dios también se ocupa de lo físico, de nuestra vida física. Él dice en su palabra, o Pablo, si tenemos abrigo y tenemos alimento, estemos contentos, porque eso es lo que necesitamos. Tenemos comida, gloria a Dios, tenemos abrigo, gloria a Dios. Aquí el Señor comienza la restauración, comienza el trato, lo quiere hacer volver a Elías. Elías ya se estaba yendo para allá y el Señor viene e interviene. ¿Hasta dónde te estás yendo tú? Dios te va a traer nuevamente al punto donde te tienes que encontrar. Primero lo trata porque había pasado unos días sin comer, quiere fortalecerlo. El Señor le alcanza el alimento y dice que lo hizo reiteradas veces. O sea que fue necesario que comiera bien, que se alimentara bien, que recuperara bien sus fuerzas. Dios tenía planes con Elías y quería tratar con él. Y volviendo el ángel de Jehová, versículo 7, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Y ahí vemos que él se levanta. Ese se levantó es una figura de no estar tirado, de no estar allí en una condición de hundido. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dios quiere que nos pongamos de pie, que nos afirmemos. Una persona que usted ve ahí y le dice, ¿pero qué haces todavía ahí? Nosotros usamos esa palabra bien tucumana, echado. No, levántate, levántate. No sé si le pasó a usted que ese levántate te está diciendo, ya está, cambia tu actitud, vamos. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de volver, afirmate, ya no te quedes así en esas condiciones que está. Bueno, el Señor le dijo, él se levantó, comió, bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta, ¿dónde dice? Está aquí. ¿Hasta dónde fue? El monte de Dios. Él estaba en el desierto, caminó 40 días, 40 noches, hasta Horeb. ¿Dónde? Horeb, el monte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que tratar en un lugar, específicamente allí, a donde Moisés recibió las tablas de la ley, o donde el Señor, que es el monte Sinaí, se le presentó en una zarza que ardía en el llamamiento de Moisés en Éxodo 3. Y vemos allí este cuadro, porque el monte de Dios es lo elevado. Dios no nos quiere
en lo llano, en lo bajo, sino Dios nos quiere en las alturas. Y Dios nos quiere, en una expresión así, nos quiere remontar nuevamente, como los barriletes cuando se están queriendo caer y uno le hace el movimiento ese como para que se eleve un poco. Así Dios quiere con nosotros, que nosotros remontemos nuestras vidas espirituales, que nosotros restauremos nuestra relación con Él. Elías estaba fundido, hundido, deseándose morir. Aquí lo dice la Escritura. Dios quería tratar con él. Le dice: levántate y vete al monte Horeb. Allí, ese lugar que simboliza el lugar de donde la presencia del Señor era fuerte, donde allí los truenos, donde los relámpagos, el pueblo de Israel, ¿se acuerda cuando estaban con el becerro de oro y todas esas cosas? Mientras allá Moisés esperaba las tablas de la ley y ellos, viendo que se demoraba, se dedicaron a la festichola ahí, y ellos no se querían arrimar ahí, no querían saber absolutamente nada. Y Moisés: habla tú por nosotros, porque les aterraba realmente la manifestación del poder de Dios. Y aquí vemos que Dios está llevándolo al monte, a su presencia, y le hace una pregunta. Y esta pregunta es para los hermanos que se quieran dormir en esta mañana. ¿Qué haces aquí, Elías? Mire, si yo le pregunto al hermano Ardoy, Beto, está despierto el hermano, por eso lo miré, lo enfoqué. ¿Qué haces aquí, Alberto? Y capaz que te mira y te dice: no tengo ni idea. O capaz que te dice: yo estoy aquí porque es el día de adoración colectiva a nuestro Dios. Estamos reunidos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Qué gloriosa respuesta, porque esto nos hace bien a nosotros. Cuando Pedro mira esa transfiguración y dice: oh, qué bueno, aquí hagamos chozas para nosotros, para ti, para Elías. Y Pedro tenía una visión muy terrenal, ¿no? Muy aquí, pero Dios estaba proyectándolo a algo mucho más allá. Dios nos lleva a un plano natural para hacernos ver lo sobrenatural. Y en ese lugar del monte de Dios, Dios iba a hablar con Elías. Dios iba a hablar de una manera especial con Elías. Dios venía hablando con Elías, siempre habló con Elías. Elías estaba acostumbrado, estaba familiarizado con Dios, con lo que él le decía como profeta de Dios. Él recibía la orden de Dios y la ejecutaba, pero aquí vemos de una manera diferente. Dios va a tratar con Elías. Y eso es lo que hacíamos mención anteriormente con el pastor y con Carolina, que Elías fue y responde esto. Cuando Dios le pregunta, Jehová Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Porque le hace esta pregunta 2 veces. 2 veces le pregunta esto, en el versículo 9 y en el versículo 13. 2 veces. Y Elías en el versículo 10 y en el versículo 14 responde la misma respuesta. 2 preguntas iguales, 2 respuestas iguales. Dios no le estaba preguntando a Elías con el deseo de que Elías le hiciera un informe, porque no necesitaba ningún informe. Cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás tú?, no es porque a Dios se le escapó a Adán y no sabía dónde estaba, porque Él es omnipresente, está en todos lados. Entonces, no, es que no es así. Simplemente le preguntó porque el deseo de Dios era hacerlo recapacitar para que él evaluara la situación que estaba viviendo. Cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Y él dice: porque tuve miedo, que pum, que pa, que... Y estaban todos desnudos y se cubrieron. Quisieron evadir la presencia de Dios, la santidad de Dios, porque estaban en pecado. Elías estaba en pecado y huía. Ahora, no solamente de Jezabel, ahora huía de Dios. Y Dios estaba viendo que Elías se le estaba escapando del ministerio. Dios estaba viendo que Elías estaba no solamente ya me parece que se olvidó de Jezabel, ahora se está olvidando de Dios. Eso es lo peor todavía.
Y aquí con su respuesta vemos claramente que Elías está atrapado en algo que habla de un estado malo, de depresión, de una persona que no reacciona. Es como que ahora él le dice, pero como diciendo, ¿qué no tienes en cuenta que yo solamente he quedado como uno de los profetas? No estás observando que lo están matando a todos y que yo quiero salvar mi vida porque me quieren matar a mí también. O que no dijiste que me ibas a cuidar, que me ibas a... Como que ahora le sacamos los versículos al Señor, pero tú dijiste que me ibas a sustentar, tú dijiste que me ibas a guardar, tú dijiste que caerán aquí, caerán allí y a mí no me llegará. Es como que Elías le está pasando un poco de esto a Dios. Está respondiéndole de una manera muy fuerte, muy áspera. Pero Dios va a tratar con Elías ante esa realidad, como después veremos que trató con Job, con Pedro. Aquí vemos, Elías dice, simplemente he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí vemos que Elías está tratando de justificarse y utiliza, como nosotros a veces solemos decir, argumentos equivocados, tratando de salvarnos nosotros, nuestra imagen. No nos interesa más que los demás nos vean a nosotros como las víctimas, como sí, no congrego porque justo ahora me cambiaron el turno y yo estoy, que no puedo reunirme a la oración porque justo mi esposa en ese momento está viendo la telenovela y yo tengo que cuidar a mis hijos. Buscamos a veces argumentos tan fuera de foco, insólitos, sin sentido común, inválidos ante los ojos de Dios. Y esa es la realidad de un Elías. Está tratando de justificarse. Y las dos preguntas son reiterativas porque Dios no quiere un informe de Elías. Dios quiere que Elías recapacite. Dios quiere que Elías se vea a sí mismo. Cuando el Señor te pregunte 2 veces, no respondas la segunda vez. Y si lo has hecho la primera, arrepiéntete porque seguramente lo has hecho de la misma manera que Elías. Entonces, cuando te vuelva a preguntar la segunda vez, escucha en silencio lo que Dios quiere decirte. A veces es bueno pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, por el buen camino a seguir. Quedaos quietos y aprended que yo soy Jehová, su Dios, dice la palabra del Señor. El Señor le dice a Elías, sal fuera, versículo 11, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y vemos esas 3 manifestaciones. Viento que quebraba las peñas, vemos luego terremoto. Bueno, usted sabe lo que es un terremoto y lo que es un terremoto de la magnitud, no de la escala de Richter, sino de la magnitud de la escala de Jehová. El terremoto de Jehová es el terremoto de Jehová. No sé cómo habrá sido ese terremoto, pero te puedo asegurar que a Elías lo dejó más aterrado que nunca. ¿Por qué viento? ¿Por qué terremoto? ¿O por qué fuego? Yo no sé cómo habrá sido ese fuego. No era el fuego que consumió el holocausto ante los Baales. No sé qué fuego habrá sido. Pero de lo que sí estoy seguro es que, mire la palabra, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, después de ese fuego, un silbo apacible y delicado, cubrió su rostro y con su manto salió. Pero si Dios le había dicho, sal de la cueva y ponte delante de Jehová, en el monte delante de Jehová. No le dijo, métete a la cueva porque va a correr mucho viento, voy a sacudir toda esta peña, todo este monte y va a descender el fuego y va a quemar todo, así que protégete en la cueva. No, el Señor le dijo, sal, ponte en el monte delante de Jehová. Dios estaba tratando con Elías porque Elías estaba acostumbrado a ver
mucho poder, mucho fuego, muchas manifestaciones externas. Y él estaba habituado a eso. Pero esto fue que desbordó, esto lo impresionó, esto lo sobrecogió a Elías a tal punto que no lo dice, pero él estaba en la cueva. Porque luego dice que de ese silbo apacible, indelicado, que él sí interpretó, él sí supo que allí estaba Dios, porque en lo anterior no estaba Dios. Eso lo llevó a cubrir su rostro, un acto de reverencia, de temor a Dios. Y salió, dice la palabra del Señor, salió Elías. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Que la segunda pregunta, que ya la vimos. Y él respondió nuevamente lo que no tenía que responder. Pero aquí vemos el trato de Dios. Y es a donde yo quiero apuntar para ir cerrando el mensaje. Dios es un Dios que controla todas las cosas. ¿Cuánto lo saben? ¿Sí? ¿Dudamos de la soberanía de Dios? La Escritura lo enseña claramente. ¿Creemos que Dios es poderoso o es todopoderoso? ¿Dudamos de Dios que está aquí con nosotros? Él es omnipresente. ¿Dudamos de su omnisciencia, de que Él lo sabe todo? Sería de un no creyente poner en duda sus atributos. A Dios como el Todopoderoso, como el que todo lo puede, como el que todo lo ve, como el que todo lo sabe. Pero sin embargo, este Dios, con todo su poder, con toda su majestad, estaba tratando con Elías, porque Dios quería sanarlo a Elías. Primero, que él se arrepintiera de sus pecados, de incredulidad, de falta de fe, y sacarlo de ese desánimo, porque él había llevado su vida miedo y frustración, dos cosas que habían llevado a la vida de Elías: miedo y frustración. ¿Tuviste alguna vez miedo? ¿Te sentiste alguna vez frustrado? Yo sí. ¿Y sabes qué, hermano? No hay peor cosa que sentirse frustrado, porque ahí es donde expresamos: quítame la vida. Ya no quiero más de esto. Que esto termine pronto. A veces, yo no sé para qué me casé. Y nosotros somos rápidos para hablar y decir esas palabras. Yo no sé para qué me casé, si mirá cómo vivimos. Yo no sé para qué, y a veces decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero aquí vemos a un Dios que está tratando con Elías. Y más allá de lo que el profeta estaba habituado, yo quiero creer que Dios trató con Elías de esta manera por esto. Quería sacarlo del miedo. Y yo le decía anoche a los hermanos que cuántos le tienen miedo a las ratas, y uno me levantó la mano y me dijo: sí, yo le tengo miedo y fobia a las ratas. Sí, ahí el hermano Gustavo. Gracias, hermano, por ser el que levantó su mano. Entonces Dios tenía que tratar con Elías, que le tenía terror a Jezabel, después de haber confrontado tantas cosas. Entonces el trato es este: te voy a encerrar en una habitación con cierta cantidad de ratas para que se te pase el miedo a la rata. Y vos me vas a decir: eso, pero eso no va a funcionar. ¿Cómo es esa técnica que me vas a encerrar con ratas si yo le tengo miedo a las ratas? Y yo no voy a entrar. Que cuando entres se te va a ir el miedo a las ratas. Es sencillo, apenas entres, no va a pasar mucho tiempo. Entras y se te pasa el miedo a las ratas. Es que yo no me entendés, que yo con solo verlas ya me genera a mí. Y bueno, es que justamente de eso se trata, que tenés fobia. Entonces, como tenés fobia, te tengo que tratar. Déjame que te pueda ayudar con esto. Bueno, accedes a ingresar al cuarto donde están las ratas. Y cuando vas pasando por la puerta, te cierro la puerta. Y vos ves las ratas así,
Y cuando ves las ratas allí, antes de querer manotear la puerta, mirás hacia tu costado y está un terrible león en la esquina. Se solucionó el problema de las ratas. Te desenfocaste de la rata para mirar al león. Dios hace eso con Elías. Dios le envía el viento, le envía el terremoto, le envía el fuego. Porque él ya estaba habituado a eso. Para desenfocarlo de la rata de Jezabel que lo había amenazado. Y él se presenta diciendo: yo soy el león de la tribu de Judá y no hay rata que se aguante mi poder y mi presencia. Cuando nosotros estamos ante el Todopoderoso, cuando sabemos que su poder no nos va a dañar, porque Él es el que está tratando con nosotros. Ahora miramos ese león y entendemos la profundidad del poder de Dios, entendemos la majestad de Dios, entendemos el amor de Dios, el cuidado de Dios, y entendemos que Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas, que no quiere que trunquemos un ministerio, sino que al contrario, que nos levantemos, porque largo camino nos resta para cumplir el propósito de Dios. Y Él les dice y les ratifica como una seguridad de que Él debía devolverse por su camino, versículo 15, por el desierto de Damasco para ungir a Hazael, rey de Siria, aunque no lo hizo. Vemos como sí, de alguna manera, Eliseo dentro de los planes de Dios estaba presente y dice claramente que iba a ser el sucesor de él, justamente este Eliseo. El Señor lo iba a poner como profeta, versículo 16, y el que escapare como una confirmación de su seguridad, de su propósito. Dice, de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y haré que se queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, ¿saben una cosa? Elías pensó que aquella situación en el monte Carmelo fue sepultado, no sirvió para nada. Tanto manifestación del poder de Dios para que un pueblo ni siquiera reaccione. Sí, lo único que logramos es matar a los falsos profetas, pero no vio un cambio radical, no vio una verdadera adoración. Esto lo desanimó tanto, pero sin embargo aquí vemos que el Señor le está dando la confirmación de que durante su ministerio personas, y no pocas, 7,000, ¿cuántos quisiéramos tener una congregación de 7,000? Un par de mil nomás, ya estamos en Tucumán. Haré que se queden, dice, en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le estaba diciendo: Elías, tu ministerio fue fructífero. Elías, tu servicio fue para la gloria de Dios. No fue en vano lo que hiciste. Yo te envié y tú ejecutaste. Simplemente estoy tratando contigo para cumplir lo que resta por delante de tu ministerio, porque no quiero que te termines desanimando, no quiero que te desenfoques de mi propósito, no quiero que pierdas de vista lo que aún tengo para hacer contigo. Entonces Dios le está diciendo: hay 7,000 personas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Estos son los frutos de tu ministerio, de tu obediencia, de tu fidelidad. Si un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hermanos, trabajo tenemos por delante, mucho trabajo por delante. No voy a entrar en el detalle de Job porque se me va, no voy a entrar en el detalle de Pedro, que se lo cuenten los hermanos de anoche, pero quiero decirte que las bendiciones del Señor son algo muy particular y que Dios está dispuesto a bendecirnos de maneras que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero hay una cosa que tenemos que hacer nosotros, y eso es tarea nuestra. Es ni más ni menos que confiar en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y solamente Bartimeo gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que Jesús pasaba por allí, porque escuchaba la multitud que venía con Jesús,
este ciego que estaba junto al camino empezó a gritar, empezó a gritar, empezó a gritar. Y mientras lo querían hacer callar, él más gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo está tu oración de intensa en este tiempo? ¿Estás orando? Yo no digo que es con los gritos que Dios te va a contestar, pero es con la disposición con que te presentas delante del Señor. Tienes el mismo deseo de oxígeno que como cuando uno se está ahogando realmente. No es lo mismo respirar ahora sin estar hundiéndonos en el lago, en un río, en el agua, tranquilamente, y a veces ni cuenta nos damos que estamos respirando, a ser consciente de una necesidad profunda de oxígeno cuando nos están ahogando y queremos a toda costa. Bueno, así estaba Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, hay bendiciones que vas a tener que buscarlas. Hay que reclamarlas en el buen sentido, con una vida en obediencia, con una vida en servicio a Dios. Te puedo asegurar que el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. El cristiano más fuerte es el más débil de lo que uno se puede imaginar. Necesitamos permanentemente de nuestro Señor. Necesitamos de Dios en todo tiempo. No te creas autosuficiente como Pedro. No creas que ya está todo ahí. Confía en Dios. Espera en Él. Dobla tus rodillas. Inclina tu rostro. Busca su presencia. Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Ahora cierra tus ojos. Y mientras meditas en esta palabra que hoy el Señor nos habló, Elías, este hombre lleno del Espíritu Santo, se encontró vacío. Este hombre lleno de poder se encontró sin fuerzas. Este hombre que estaba acostumbrado a las grandes victorias, a las grandes manifestaciones del Señor, huyó queriéndose morir. Pero Dios no lo abandonó. Dios estuvo allí con él, estuvo allí como está con nosotros en esta mañana, como está con cada uno de nosotros que estamos mirando desenfocadamente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos de despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia y correr por delante, o correr hacia adelante con paciencia hacia el supremo llamamiento de nuestro Dios. No como que lo hemos alcanzado ya, sino que nos extendemos hacia adelante. Nos extendemos sabiendo quién está con nosotros, sabiendo que es el Dios que todo lo puede, que hará posible lo que para nosotros es imposible. Nuestro Dios es grande y fuerte. No puedo dejar de dar gracias a Dios porque Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 5, usted deje sus ojos cerrados, estaba llorando. Juan lloraba mucho, dice la palabra de Dios allí en el capítulo 5, versículo 4 de Apocalipsis. Él lloraba porque no había quien pudiera abrir el libro. Y mientras él lloraba, porque nadie era digno de abrir el libro, tuvo esa visión allí Juan. Mientras lloraba con ese dolor de que si no se abrían esos libros, no se iba a conocer realmente el plan de Dios obrando en aquellos que el Señor había destinado para salvación. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. Hermano, hermana, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No llores, le dijo el anciano. He aquí el león de la tribu de Judá. El anciano le mostró el león, como cuando aquel entró en esa habitación para deshacerse de aquel temor, de aquella rata. Vio ese león y se desenfocó de aquello tan pequeño que lo atribulaba. Cuando nosotros miramos al león de la tribu de Judá, ya no es el león, ya no es el viento, ya no es el terremoto, ya no es el fuego. Es el silbo apacible de nuestro Dios. Es el cordero inmolado. Es el cordero que fue degollado por nuestros pecados. Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Su sangre pagó el precio por nosotros. No valemos. Por supuesto que valemos. Somos preciosos para nuestro Dios. Elías era precioso para Dios. Job era precioso para Dios. Pedro era precioso para Dios. Por eso el Señor tuvo que restaurarlo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? A Elías le decía: ¿qué haces aquí, Elías? A Pedro le preguntaba: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué te está preguntando el Señor en esta mañana? ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? ¿Cuál es la pregunta que te está haciendo el Señor? Porque seguramente el Espíritu Santo está trayendo convicción en tu corazón en esta mañana. Es una mañana en la cual el Espíritu Santo seguramente está tratando por medio de su palabra y te está diciendo: reflexiona, sal de esa situación, sal de esa condición, levántate porque el largo camino te resta. Mira a ese cordero inmolado, mira a ese cordero desgollado por tus pecados y levántate en el nombre del Señor. Cristo murió y pagó la deuda, saldó la deuda que nosotros teníamos por causa del pecado. Ahora somos del Señor. Ahora somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y estamos aquí. Y no vamos a ser instrumentos de Satanás para que Satanás se burle de Dios. No vamos a dejar en ridículo a Dios porque somos embajadores de Cristo y vamos a representarlo como verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. No vamos a nosotros bajar los brazos ni nos vamos a dejar caer fácilmente, sino que vamos a pelear como Bartimeo gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a acercarnos como María, la hermana de Lázaro y de Marta, para estar junto al Señor. Aunque haya Martas que nos digan que por qué hacemos tales cosas, vamos a mirar solamente a Jesús. Vamos a buscar lo que realmente es necesario. Vamos a poner nuestra vida
en los propósitos del Señor, porque apartados de Él nada podemos hacer. Bendito Dios. Gracias te doy en esta mañana porque una vez más, Señor, tu presencia en nosotros, tu iglesia, esta congregación nos acompaña. Y sabemos, Señor, que largo camino nos resta para cumplir tus propósitos. Aquí estamos, deseosos de hacer tu voluntad. Dios va a restaurar tu vida, hermano. No corras, detente. Deja que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en tu corazón. Y te desafío por la palabra del Señor a no quedarte estancado, a no dejar pasar este día sin que tu tiempo de oración sea nuevamente renovada, restaurada. Tu tiempo de lectura de la palabra sea restaurada. Aparta un tiempo, haz un altar para el Señor. Comienza a llenarte más y más de su presencia, porque el Señor merece toda la gloria. Amén.